Nora, son como las ideas que yo pongo sobre la mesa para iniciar esta conversación. Muchísimas gracias, Virginia, por ese abrebocas tan interesante que acabas de compartirnos. Y ahora quiero darle la palabra a Juan Carlos Flores. Juan Carlos, cuéntanos resiliencia desde tu ámbito como coach de transiciones y desde tu expertise en general. ¿Qué es para ti y cómo aporta ese poder transformador? Gracias, Nora. Quiero partir de algo que planteó ahorita Virginia, que es muy importante. Vean, todos los cambios tienen que ver esencialmente con el sistema de creencias. Esto no es si es bueno o malo tu sistema de creencias, es que de hecho todos nosotros lo desarrollamos, desde nuestra temprana socialización hasta nuestra socialización a través de la educación y otros desarrollos. Entonces es muy importante tener eso en mente ahora que avancemos en la conversación para poder entender esto. Yo le pido por favor a Rodolfo si puede cambiar la lámina. Voy a compartir algunos conceptos que son claves. Gracias más bien a Virginia por el ejercicio etimológico, porque es importante saber de dónde vienen las palabras. Ahora, cuando sabemos de dónde vienen las palabras, ahora vienen las aplicaciones que dependen de las perspectivas. ¿Ok? Y aquí voy a usar mucho de coaching y mucho de neurolingüística. Vean, la resiliencia esencialmente se define como nuestra capacidad que desarrollamos, no con la que nacemos, para afrontar la adversidad. La neurociencia, por ejemplo, considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones. Hay padres que dicen, no quiero que mi hijo sufra, quiero que él viva feliz, que tenga todo lo que yo no he tenido. Básicamente lo que hacen, como en nuestros demás tratos y relaciones, es frenar el desarrollo de resiliencia. Porque ¿quiénes son las personas que nos pueden ayudar más cuando pasamos una crisis o cuando tenemos una pérdida o cuando sufrimos dolor, sino aquellas que ya han pasado por ello? O sea, nadie más capacitado, no por título o por especialidad, sino por experiencia de resiliencia, para hablarnos a nuestra vida que aquellos que ya han estado en el lugar donde nosotros apenas empezamos a estar. Entonces, por eso es tan importante el elemento de que lo que agrega como valor la resiliencia, producto de la experiencia, y ese equilibrio emocional. Nadie desarrolla equilibrio emocional guardado, como quien dice, en una pequeña nube o un algodón donde no va a sentir ningún dolor ni va a vivir del mundo. Yo creo que Buda enseña eso de una manera muy linda, entendiendo que cuando sales de tu área de protección, de tu sitio dulce o tu sweet spot, tienes la posibilidad realmente de vivir y construir, aportar algo. Mientras estés protegido, no va a ocurrir. Entonces necesitamos soportar mejor la presión y eso ayuda a la resiliencia. Y esto también permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar los retos. Entendamos esto y lo vamos a hablar más adelante. Vivimos en un entorno de cambio constante, de alta incertidumbre, y eso no va a desaparecer. Por más que nos pongamos 3, 4, 5 vacunas, no va a desaparecer la incertidumbre de una crisis sanitaria. O sea, ese es un efecto placebo que tenemos temporalmente. Ya estoy protegido. No, no existe tal cosa en el universo actual y lo vamos a ver ahora. Por eso la resiliencia es la única verdadera vacuna que tiene larga duración y se enriquece con nuevas experiencias. Entonces, el gran detonante es el estrés causado por ¿qué? Pérdidas inesperadas de un ser querido, maltrato o abuso psíquico o físico, prolongadas enfermedades temporales, el abandono afectivo, el fracaso, las catástrofes naturales, las pobrezas extremas, las crisis sanitarias. En otras palabras, la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Otra vez, no se trata de sobrevivir, como bien dijo Virginia. No, 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 no. Sobrevivir todo el mundo puede. Nada no te convierte en héroe sobrevivir. Lo que te convierte realmente en un héroe en tu propia opinión, en tu propia dimensión resiliente, es aprender las lecciones de esa área y enriquecer, agregar valor. Si sigues haciendo lo mismo o vuelves al mismo estado de antes, no has avanzado nada, no has ganado resiliencia. Entonces, es una entereza que va más allá de la resistencia. O sea, es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso construyendo algo nuevo. ¿Nora? Muchísimas gracias, Juan Carlos y Virginia, por este abrebocas que nos hacen al tema de resiliencia. Yo quisiera hacer ahí varias anotaciones de esas maravillosas participaciones que ustedes acaban de compartirnos y tiene que ver con varios ítems que han tocado ustedes. Primero, esa frase que la verdadera vacuna es la resiliencia. De verdad me quedo con eso porque es importante invitar a todos los que nos están viendo a que la reflexionen. Definitivamente, no solamente la vacuna en tiempos de COVID, la resiliencia como vacuna para todos los escenarios en los que hemos sido resilientes, que han sido muchísimos, seguramente no ha sido consciente, que eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Otra cosa muy importante que quiero rescatar aquí es cuando tanto Virginia como Juan Carlos nos dicen, resiliencia es una capacidad y las capacidades se desarrollan. Ay, no, pero es que ser resiliente se nace o se hace. No, lo puedes desarrollar. Hay momentos en los que podemos ser más resilientes que otros. Y ahí entra el tema de creencias, Juan Carlos y Virginia. Yo como coach, siempre que estoy en este tipo de actividades, hago la siguiente reflexión. Las creencias no son buenas ni son malas. Las creencias te capacitan o te incapacitan, depende del escenario en el que te encuentres. Entonces, creo que eso se amolda muy bien a la resiliencia. ¿En qué momento yo he hecho mano de mis creencias para volverlas herramientas capacitadoras para seguir adelante, para avanzar, para agregar valor, como nos compartía Juan Carlos? Y para cerrar esta primera pregunta general, quiero rescatar varios conceptos importantes con respecto a resiliencia, que me parece que son fundamentales irlos sembrando en la conversación, en el corazón y en la conciencia, y tienen que ver con la benignidad, la generosidad, el coraje y el poder transformador del que nos hablaba Virginia. Entonces es un poco para redondear en general, la capacidad de resiliencia se puede desarrollar y ya la estás desarrollando. Si estás aquí es porque te interesa el tema y porque crees que es importante empezar a desarrollar esa capacidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Virginia. Continuando con el conversatorio entonces, teniendo en cuenta que actualmente tenemos desafíos personales, profesionales, familiares y sociales, que hacen parte de la vida del ser humano desde que nacemos hasta que morimos, pero que en tiempos de pandemia se han hecho un poco más sentidos y más trascendentales. Desde este punto de vista, quisiera preguntarles, ¿cuál es el papel de la resiliencia en ese término que es nuevo para este contexto, que es nueva normalidad? Nueva normalidad. A mí particularmente me parece un poco extraño ese término y me ha costado porque la normalidad puede ser nueva. Bueno, no sé. Pero ¿cuál es el papel de la resiliencia en esta nueva normalidad? Y no solamente eso, sino bueno, ¿será que yo soy una persona resiliente? Muchas de las personas que están acá pueden hacerse esas preguntas. Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían las características de una persona resiliente? Aquí son dos preguntas en una. El papel de la resiliencia en la nueva normalidad y cómo se caracteriza una persona que yo diga, esta persona es resiliente con este escenario transformador o desafiante que le corresponde vivir. Adelante, Virginia. Gracias, Nora. Vaya, pues mira, si ser flexible es casi que uno de los componentes importantes del arte de la vida, porque radica precisamente en readaptarnos constantemente a nuestro entorno, y si partimos del hecho que nuestro entorno nunca es estático, nunca es el mismo, entonces esta readaptación al cambio pues es una necesidad inherente a las personas y a las sociedades, a las circunstancias, a los tiempos. Imaginémonos entonces cuál es el papel de la resiliencia, dicho lo que hemos comentado al momento de lo que es o lo que significa. Y como tú, a mí también me ha causado conflicto esta idea de la nueva normalidad. Yo por eso pongo una diagonal nueva realidad, porque creo que efectivamente partiendo de este complejo contexto en el que estamos, que para mí es de muchas contradicciones en esta modernidad, porque así como hay muchísimos avances científicos, tecnológicos, también seguimos arrastrando muchísimos rezagos y atrasos sociales en muchos sentidos. Y basta ver pues los asuntos que justamente nos ha puesto sobre la piel la pandemia, ¿no? El consumo desmedido, la pobreza extrema que ya comentaba Juan Carlos, no se diga la devastación ambiental, ¿no? Los ritmos vertiginosos en los que veníamos, que sin darnos cuenta de dónde estábamos, ¿no? Y que estábamos todo el tiempo tan afuera. La comida rápida, la saturación de información, los estímulos desbordados, que tiene mucho que ver con la cultura de la apariencia y el narcisismo, la gratificación inmediata, que pareciera ser que ya estamos todo el tiempo esperando de forma inmediata respuestas y soluciones, y la intolerancia a poder llevar procesos más, pues como tal, como procesos por partes, ¿no? Paso a paso.
el aislamiento, desde luego, aislamiento que incluso ya veníamos viviendo antes de la pandemia, a mí me parece. Yo creo que había gente que ya por la dinámica en la que estábamos aislándonos de muchas dinámicas comunitarias, del sentido de comunidad, ¿no? El miedo, por supuesto, las ansiedades, que todos ellos pues han provocado estados alterados en nuestra bioquímica y que algo importante me parece a mí que nos han situado en un estado constante, ¿no? De estos estados alterados que a veces son reales y a veces también son imaginarios, son mentales, porque el tema de los miedos y las ansiedades pues nos ha hecho todo el tiempo estar pensando, ¿y si pasara tal cosa? ¿No? Entonces, bueno, el punto de quiebre, la pandemia como oportunidad, me parece que nos habla de esta posibilidad de la nueva realidad y no precisamente de volver al mismo estado, como decía Juan Carlos, ¿no? No se trata de volver a donde estábamos, ¿no? Porque entonces no habremos aprendido, no habremos crecido, no habremos aprovechado el momento de oportunidad y sobre todo de ir más allá, ¿no? De lo que podemos hacer de forma cotidiana, Nora. Muchísimas gracias, Virginia. Qué interesante esa propuesta que nos haces de ubicarnos en este espacio, la resiliencia como esa oportunidad para volver a pensar en el aquí y en el ahora. Juan Carlos, la Sí, misma pregunta para ti. gracias, Nora. La mayor parte de nosotros tenemos entrenamiento académico, ¿cierto? Y una de las cosas más importantes que uno aprende es que el conocimiento suma. No hablo de información, porque información todo el mundo tiene sin necesidad de ningún título. Si hay algo real hoy es la diseminación de información simplemente a través de buscadores en línea, buenos o malos. Pero la realidad es que la información falsa o verdadera circula. El problema no es la información. El problema, lo que cambia realmente es qué hacemos con la información. Es decir, qué hacemos con esos estímulos del entorno que son amenazantes a veces, que son oportunidades, como decía Nora también. Depende cómo los tomamos, así se convierten en conocimiento. Todo esto para apuntar a lo siguiente. La mayor parte de nosotros hemos sido educados en el paradigma de que la información convertida en conocimiento evoluciona. La gran sorpresa es que eso no es cierto. Científicamente no es cierto. La mayor parte del conocimiento científico se da por ruptura. En otras palabras, se da por revolución, no se da por evolución. Y la razón de esto es fundamental entenderla a la hora de ver nuestro entorno. No estamos ante un ambiente que evolucionó, no. Estamos ante una ruptura, un cambio de paradigma. Por eso es que hablamos de nueva normalidad y no del viejo normal. No estamos hablando de lo de antes, sino de lo de ahora. Y no estamos hablando de que esto haya ocurrido con ningún tipo de, qué sé yo, el laxante para bajarlo fácilmente o algún tipo de elemento para que no suframos angustia. No, los momentos de cambio son drásticos, son rupturas. Entonces tengamos claros que esa es la norma, no lo contrario. Muchos dicen, no, quiero llevar una vida tranquila, retirarme. Eso ya no existe. En este momento, estar pensando, digamos, en lo que va a pasar mañana, no tenemos control. Cambiar el pasado, no podemos. ¿Qué tenemos? Presente. Y en el presente está la ruptura. Y tomamos una acción y una posición ante la ruptura desde la perspectiva resiliente. Por eso, el concepto que quiero aventurar acá, aproximar con la pregunta de Nora, es esta. Realmente la respuesta parte de mi autoliderazgo, lo que la gente llama a veces liderazgo 360. Muchos pensamos de liderazgo y pensamos corporaciones, grandes líderes, políticos, demás. No, borremos ese esquema por un momento. Cada uno es líder de su propia vida. Cada uno debería tomar liderazgo de su propia vida. Nadie la va a liderar por ti. Si lo haces, prácticamente tu libertad va a sufrir. La forma en que nosotros vivimos depende de cómo nosotros nos dirigimos. Y aquí viene entonces el tema de que todos somos líderes de 360 grados. En tiempos de ruptura más que nunca. Porque un líder resiliente es aquel que puede tomar decisiones y guiar a otros, empezando por su núcleo familiar, autorregulando sus emociones, enfocándose en metas inteligentes y tomando riesgos a partir de una visión y propósito claros. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es tu visión? ¿Para dónde vas? Y luego, ¿para qué lo estás haciendo? Tu propósito. Son dos preguntas básicas que necesitamos hacernos aún en las pequeñas decisiones. La competencia principal que adquirimos nosotros a través de la resiliencia es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque aprendemos a comprender nuestras propias emociones y capacidades y las de los demás. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a conocer a los demás? Y ayuda cooperativamente a transformar nuestro entorno personal, primero, el entorno profesional, segundo, y aplicar experiencias y conocimientos para edificar, ¿qué? Equipos, porque todos nosotros en un grado u otro somos líderes de nuestra vida, pero influimos sobre un pequeño grupo alrededor nuestro.
Todos tenemos influencia. Mucha gente trata de decir, cuando tenga gran influencia seré un gran líder. No es cierto. Todo empieza, me autolidero y ejerzo influencia a partir de ahí en quienes me rodean. Ese es mi primer núcleo de influencia. Es ahí donde yo puedo desarrollar personas fuertes, saludables y comprometidas que van a tener un modelo a seguir. No digo que sea perfecto, pero es un modelo honesto, porque es un modelo íntegro, porque es un modelo que parte de un autoconocimiento verdadero. Ahora, ¿cómo lideramos con resiliencia en la nueva normalidad? Número uno, hazte esta pregunta. ¿Tienes un propósito en la vida? Y no hablo solamente de un propósito espiritual, porque mucha gente tiende a verlo solamente espiritual. Está bien que lo veas así, la vida también tiene un contenido espiritual, pero pregunto, ¿para qué vives? Cuando la gente me apremia con el tema de la vacuna alrededor mío, trabajo yo en una organización con líderes en Latinoamérica, yo siempre les pregunto, ok, ¿usted quiere la vacuna para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo? O sea, ¿usted cree que la vacuna le va a permitir hacer siguiendo lo mismo? Perdonen que tome el ejemplo, pero es demasiado cercano en este momento para mí. Y le digo, si usted toma la vacuna solo para vivir su vida como siempre la ha vivido, ¿para qué necesita la vacuna? En otras palabras, si usted usa eso como una herramienta para remontarse en la siguiente etapa de su vida con cierta seguridad sanitaria, ¿para qué? ¿Qué tipo de vida quiere vivir? ¿Qué tipo de significado y valor quiere agregar a su familia, a su vida personal, a quienes lo rodea, con quienes trabaja? Entonces la pregunta clave para mí es una pregunta de propósito, ¿ok? Que inspire, que lo afirme diariamente mediante una visión a largo plazo. Cada día, cuando usted llega a su trabajo, hace tal tarea, usted dice, lo hago por esto, porque tengo claridad de que existo para esto. Para esto estoy diseñado. Esa claridad me da paz cada día que trabajo. Me ayuda a moverme de una manera inspiradora y no me detiene ante los fracasos, situaciones, resistencias que me vaya a encontrar. Eso desarrolla resiliencia. Lo segundo es tomar perspectiva ante el entorno y cultivar, vean, cultivar el pensamiento positivo. Si hay algo por lo que mi país en este momento es famoso es por la cantidad de gente quejosa que hay. Yo entro a las redes, entro a los correos, entro a distintos nichos de discusión y todo es negativo. Nadie dice nada positivo. Nadie ve la oportunidad en medio de las situaciones, solo ven amenazas. Y yo les digo, ¿y qué logran con esa queja avanza? Porque es lo contrario a alabar la vida, ¿no? Es la queja sobre la vida. Y digo, no logran nada, ¿verdad? ¿Qué logran? Sentirse más amargados, más frustrados. Y yo no digo que inventemos la realidad, digo, respondamos a la oportunidad, que es muy diferente a tener un pensamiento súper optimista. Ser positivo no es equivalente de optimista. Una persona positiva es alguien que saca partido de las crisis y las situaciones en derredor suyo. ¿Ok? Luego, desarrollar la autoconciencia, lo que llamo mindfulness, que es un tema que desarrollo mucho con mis clientes, pero que tiene fundación en el hecho de que si no me conozco, ¿cómo voy a cambiar las circunstancias? ¿Cómo voy a afectar las circunstancias? ¿Cómo voy a ayudarme a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a cambiar mi sistema de creencias? Luego, adoptar y mantener hábitos saludables en todas las áreas. Miren, acabo de recibir una estadística esta mañana de que 5 millones de personas mueren al año por no hacer un poco de ejercicio, caminar 20 minutos. 5 millones de personas mueren porque no tienen hábitos sanos en su alimentación, en su balance físico y demás. No cuidan su cuerpo. Y no hablo de que sean modelos de pasarela ni nada de eso. Hablo sencillamente, cuida tu cuerpo. Súbete 20 minutos a una caminadora o va a caminar al parque 20 minutos todos los días. Eso es todo. No tienes que hacer máquinas ni nada. Eso es suficiente para mantener un balance. Pero mucha gente está muriendo por descuidar aquello que es fundamental para que tu resiliencia actúe en la sociedad. La otra cosa importante es desarrollar a los miembros de tu equipo. No importa qué tamaño tenga tu equipo, el trabajo fundamental de un líder que se autolidera es desarrollar a otros. Es la parte de generosidad que hablaba Virginia, es la parte de darse a los demás. Eso le da significado a tu vida, eso también afirma tu propósito. En otras palabras, repito el concepto, la resiliencia le interesa más allá de la resistencia. La capacidad para sobreponerse a un estímulo adverso con visión, saber para dónde voy, propósito, por qué lo hago, enfoque de que mis metas sean inteligentes. Vean, esta es la parte de fracaso. 90% de nuestras metas de fin de año son las mismas del año pasado. Todo el mundo, el otro año lo voy a hacer diferente. ¿Ocurre así? No es cierto. La mayor parte de las veces no lo logramos, porque no lo podemos hacer solos. Necesitamos aprender a tener metas que sean específicas, medibles, aterrizadas, relevantes, tiempo específicas. Y requerimos que los demás nos ayuden. Requerimos la colaboración. Hoy en día no se puede hacer nada en una biblioteca, en un centro documental o en cualquier otra actividad si no aprendes a trabajar en equipo. Y la forma primero en que desarrollas equipo es desarrollar a los demás. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimos
términos interesantes que acabas de mencionar en tu intervención, pero quisiera pedirte que profundizaras en uno para ilustrarnos a todos los que hacemos parte de este conversatorio. Hablaste de nuevos paradigmas cuando mencionabas la capacidad de resiliencia. ¿Podrías profundizar un poco sobre qué es un paradigma y por qué son nuevos? Porque podríamos pensar, bueno, tenemos viejos paradigmas, algunos nuevos que van llegando de la mano precisamente de las creencias y esos nuevos paradigmas, cómo se van instaurando y al mismo tiempo si es susceptible o si es posible cambiar esos nuevos paradigmas. Lo digo, quisiera pedirte que profundizaras un poquito, es porque me parece que es un concepto muy importante relacionado precisamente con la resiliencia. Voy a tomar un ejemplo muy sencillo y banal. Todos tenemos distintas maneras de barrer el piso, aunque usemos la misma escoba. Esa sencilla manera de hacer las cosas es lo que en nuestro sistema se parametriza o se vuelve parte de nuestro sistema, se internaliza y se convierte en un hábito. Usted aprendió que para manejar bicicleta necesitaba 2 rueditas atrás para no caerse, pero apenas usted no necesitó de ellas, fueron retiradas y usted simplemente se sube a la bicicleta en automático. ¿Cuántos piensan a la hora de manejar, por ejemplo, en su vehículo, que van a tal destino? ¿No les ha pasado a menudo que ustedes llegan a su trabajo y dicen, ¿cómo llegué? Y no tengo un robot de esos de Google para mi vehículo, simplemente yo me convierto en un robot. O sea, me acostumbro a desarrollar una serie de hábitos que internalizo, paradigmas que internalizo, maneras de hacer y pensar, y simplemente las ejecuto. Cuando ya son internalizadas, no tengo que pensar más sobre ellas. Todos nosotros tenemos una serie de paradigmas, incluso para relacionarnos, para comunicarnos, para hacer nuestro trabajo, para dirigir a otros, pero voy a usar el más fuerte de todos, el cambio de paradigma de pasar de una relación presencial a una relación virtual. Un rompimiento que no empezó ahora, empezó hace más de 20 años. Los adoptadores tempranos en el cambio, hace 20 años estábamos ya en línea. Pero yo que trabajo con líderes, para que pasaran a plataformas hace 10 años, tenía que enseñarles todo, hasta cómo bajar un archivo, cómo bajar una aplicación y todo, porque su modelo era que si no me veían cara a cara, no existía. Si no me tocaban, no era real. Si no podían olerme, como quien dice, no podían tampoco decir quién era. En otras palabras, sensorialmente, nosotros hemos cambiado de paradigma. Yo no tengo ahora necesariamente que verte, tocarte, solo tengo que imaginarte a partir de la construcción que me da una imagen en pantalla. Ese es un cambio radical porque ha afectado nuestras relaciones, ha afectado la forma en que nos conocemos. Tengo muchos conocidos ahora, usted también. ¿Cuántos conocidos tienes en redes sociales? ¿5,000, 4,000, 9,000? La pregunta es, ¿a cuántos conoces? Otra vez, escuche con cuidado este cambio de paradigma. Antes, para yo tener a alguien a quien me abriera y le compartiera mis fotos de boda, mis fotos de cumpleaños, mis enfermedades, mis situaciones personales, tenía que conocerlo, tenía que estar dentro de mi círculo. Ahora cualquier persona, cualquier fulano, se entera de quién soy, qué hago, dónde comí, hasta qué comí. O sea, la cultura del selfie es una cultura de renuncia a mi privacidad, es un cambio de paradigma. ¿A cambio de qué? De que me sigan o que le den un like, porque ya casi nadie escribe. Entonces ahí usted tiene un cambio radical. La pregunta es, al hacer estos cambios que hemos hecho nosotros, adoptar e imitar, pregunta, cuando esto se internalice, ¿qué va a ocurrir? Va a cambiar totalmente nuestra forma de hablar a nuestros hijos, nuestra relación con nuestra esposa, si no ya ha ocurrido, las personas con las que trabajamos. Sí, si hay algo terrible de los correos electrónicos, y termino con ese ejemplo, es que los correos electrónicos no son capaces de comunicar la parte no verbal, la parte emotiva, el patos. Hay gente que recibe un correo y se enoja con uno. Y le digo, ¿y dónde está la emoción en lo que escribí? ¿Dónde está el elemento no verbal que califica lo que estoy comunicando? Y hoy en día mandamos infinidad de mensajes y correos y no nos damos cuenta que lo que estamos mandando es el 10% del valor de un mensaje, el texto. Pero el 90% de lo que da significado a un mensaje está siendo suprimido. Cuando yo hablo con Virginia, cuando yo hablo con Nora, cuando hablo con ustedes, 90% de la construcción de mi interpretación de quién eres, cómo te sientes, qué percibo, es a partir no de lo que dices, es a partir de lo que haces. Y pregunta, en el cambio de paradigma, manera de pensar y hacer de hoy en nuestras comunicaciones, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo reconstruirlo? De ninguna manera. Tengo muchos conocidos, pero cada vez tengo menos amigos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa intervención.
En ese orden de ideas, podríamos pensar entonces que el escenario de paradigma dentro del papel de la resiliencia en esta nueva normalidad podría estar dado, por ejemplo, en elementos como hay para quienes la pandemia fue una desgracia. Hubo personas que perdieron familia, que perdieron empleo, que perdieron empresas, que perdieron sus bienes, pero incluso para muchísimas personas la pandemia fue una bendición, porque acrecentaron incluso sus oportunidades laborales, su abundancia, su capacidad de generar nuevas y mejores formas de hacer dinero, de hacer amigos, de encontrar otras oportunidades para trascender en este elemento. Podría yo situar entonces ahí ese elemento también de paradigma. Incluso recuerdan que yo al principio usé la palabra reinventarse. Muchos de nosotros tuvimos que reinventarse, así esa palabra nos suena un poco cliché en la pandemia, pero muchos tuvimos que encontrar nuevas formas de hacer cosas, incluso nuevas formas de estar cerca de las personas que queríamos. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin ver a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, tal vez a nuestros esposos? Y romper esos paradigmas de pensar que nuestro relacionamiento solamente estaba dado por el contacto incluso. Entonces, en ese orden de ideas, quiero rescatar algo que hablaba Virginia ahorita, que es la pandemia como oportunidad. Si yo tengo la capacidad de reencuadrar ese tipo de conceptos, yo puedo ver el vaso medio lleno o medio vacío, o puedo ver el punto negro en la camisa blanca o puedo ver la camisa blanca con un punto negro. Creo que ese elemento también hace parte de la resiliencia, Juan Carlos, y está un poco relacionado con lo que tú decías ahorita. Al principio recuerden que dijimos que la resiliencia es una capacidad y que como capacidad se desarrolla. Y tocaste un tema que es fundamental e íntimamente relacionado con la resiliencia y es la inteligencia emocional. Entonces, a medida que yo me voy haciendo consciente del desarrollo de esas capacidades, de la capacidad de reencuadrarme según el escenario en términos de paradigmas, estoy siendo inteligentemente emocional y esos elementos de inteligencia emocional me van a llevar también a ¿qué? A otro contexto, a otro término que tocaste y es el autoliderazgo, porque definitivamente yo tengo que autoliderarme para liderar a otros. Si yo no soy un buen líder de mí mismo, si yo no tengo capacidad de escucha, empatía, manejo un lenguaje transformador, puedo comunicarme asertivamente con los demás. Si yo no hago eso primero conmigo mismo, incluso tengo comunicación asertiva conmigo, ¿te has preguntado tú mismo cómo te hablas? ¿De qué manera cómo te tratas? ¿Qué lenguajes usas contigo? Si te das, aquí en Colombia decimos si te das mucho garrote, si te das látigo, si usas palabras bonitas. Palabras bonitas más allá, uy, cómo amanecí hoy de hermosa en el espejo. No, soy bueno, soy capaz, tengo la valentía y el coraje para sacar adelante este reto. Hace parte de la resiliencia. Un elemento fundamental antes de pasar a la siguiente pregunta, Juan Carlos, fue eso que nos dejaste como esos pasos o esos elementos importantes y definitivamente el propósito. El para qué es algo que creo que es importante rescatarlo en términos de resiliencia, porque en últimas va a ser la palanca, el motor, lo que nos impulse a lograr el objetivo, lo que queremos. Si no tenemos un para qué claro, no podemos lograrlo. Es como dice el conejo en Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino te sirve. Entonces, ojo con el para qué. Y creo que ahí le agregaría yo como coach el papel fundamental de las preguntas y las preguntas inteligentes. Cuando hay un objetivo, cuando hay una meta, incluso cuando hay una transición, que lo trabajas tú, cuando hay un objetivo como objetivo de desarrollo sostenible, cuando yo tengo un objetivo personal, creo que es fundamental preguntar a esas metas inteligentes de las que hablaba Juan Carlos, el para qué, el con qué, con quién, cuándo.
Y aquí te voy a dejar un ejercicio que a mí me gusta, no sé, creo que en toda América Latina hacemos algo, bueno, y en el mundo hacemos algo en final de año, que es la lista de deseos o de propósitos para el siguiente año. Entonces me propongo bajar de peso, me propongo comer mejor, me propongo cambiar de empleo, me propongo... ¿Y qué tal si a esa lista de propósitos tú haces el propósito, pero también le haces preguntas? Cuando tu propósito es, por ejemplo, bajar de peso, pregúntate el para qué y encuentra unas respuestas profundas. Va a estar más allá, como decía Juan Carlos, del cuerpo de pasarela. Puede ser la misma salud, para conservar mi salud, para mejorar mi bienestar físico. Pero además de eso, pregúntate, ¿con qué? ¿Qué necesito? Si necesito ir al gimnasio, si lo puedo hacer en mi casa, si necesito entrenar, conseguir un entrenador personal. ¿Cuándo? Solemos trazarnos muchas metas y pocos tiempos, y las metas sin tiempos pocas veces se cumplen. Por eso Juan Carlos hablaba de metas inteligentes. Los tiempos en las metas son fundamentales. Bueno, y continuando con nuestro conversatorio, hablamos que en la resiliencia había que tener en cuenta los desafíos personales, profesionales, familiares, sociales, todo lo que nos ha traído la pandemia en este momento. En ese orden de ideas, esos elementos de conocerse, regularse, tener agilidad mental, ser optimista, valorarse, generar un entorno de confianza, tener metas inteligentes, son algunos elementos que desde mi punto de vista son las características de una persona con un alto nivel de resiliencia. Para ustedes, ¿cuáles creen que son los aspectos que cada persona debe trabajar en sí mismo para aprender y fortalecer su resiliencia? Adelante, Virginia. Gracias, Nora. Vaya, bueno, pues mira que es bastante provocador, ¿no? Pero efectivamente coincidimos los tres, ¿no? En el intercambio de ideas que tuvimos previo y por supuesto en lo que ahora se está conversando, que uno de los caminos, ahora que hacías esta analogía con Alicia en el País de las Maravillas, pues es precisamente el autoliderazgo. Puede haber muchas maneras, ya lo decías tú también, a latigazos y tropiezos, pero en estas preguntas, ¿no? De respondernos el para qué y el cómo, pues me parece que si readaptarnos al entorno y a los cambios es una premisa constante. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué ser flexibles? ¿Para qué readaptarnos? Quizá para sanar heridas, quizá para soltar pesos, cargas, ¿no? Quizá para remontar toda una estructura de condicionamientos de vida que puede ser de 10 años, de 20, de 30, de 40, 50, según los que las personas hayamos recorrido o las sociedades, ¿no? Porque también tenemos historia colectiva, ¿no? Humana, como eras, como creo que en ese para qué es importante entender que uno de los caminos puede ser el autoliderazgo, ¿no? En lo que ya explicaba Juan Carlos y en lo que tú también estás abonando, Nora. Y para mí me parece que esa clave tiene que ver con elevar un aspecto fundamental que es el estado de conciencia, ¿no? La conciencia plena, que es esta posibilidad de estar despiertos y alertas, ¿no? Como estas cualidades necesarias para experimentar una vida plenamente y que a mí me lleva a pensar en una idea de podernos situar en esta mente del principiante, ahora que hablaba Juan Carlos también del mindfulness, que es esta idea de no dar por hecho lo que sabemos y más bien soltar un poco lo que creemos que sabemos para estar constantemente en una especie de aprendices, ¿no? Estar todo el tiempo aprendiendo de la vida, del otro, de las circunstancias, en fin, de todos los planos que nos cruzan. Y esto, pues justamente como ya lo comentaban, es una capacidad que se puede desarrollar y que me parece que lo que a mí me permite pensar es en un desarrollo integral, que tiene que ver con un desarrollo, ya lo decía también Juan Carlos, no este desarrollo profesional, empresarial, corporativo, ¿no? Que por supuesto también está dado ahí, pero que para poder llegar a esos niveles, pues creo que hay unos pasos previos que tienen que ver con que los integrantes de esas organizaciones, comunidades, sociedades, naciones, pues hagan también lo propio con un desarrollo vital, existencial, pues que ahora también oímos mucho de esta palabra holística, ¿no? Que es sobre reflexionar sobre estas dinámicas relacionales. Justamente yo lo decía hace
hace unos momentos, el sistema de creencias, estos juegos psicológicos, ¿no? Estas ideas, pensamientos que nos llevan a estar pensando constantemente en qué va a pasar, cómo va a pasar y si pasa, ¿no? Y que más del 90% de lo que estamos pensando no sucede, ¿no? Pero que mientras tanto ya expusimos a nuestro sistema, a nuestro organismo, a nuestro ser completo a un estado permanente, ¿no? De alteración, y que pues esto nos condiciona, ¿no? Nos va condicionando y va generando heridas y va generando un estado de vida pues limitante. Hay montones de técnicas, ustedes pues seguramente que las conocen, las emplean, las desarrollan y guían a las personas para ello, pero de manera muy elemental a mí me parece que algunas de estas técnicas resilientes, ¿no? Bajo cualquier circunstancia de cambio, de crisis, de límite, tiene que ver con la comunicación, con el diálogo, con el encuentro, con la negociación, vaya, con el enamoramiento, ¿no? Con esa pasión y sentido de la vida que ya lo ha planteado muy bien Juan Carlos, es ¿para qué vivo? ¿No? Algo tan elemental, pero a la vez tan profundo, tan filosófico como eso, ¿no? La filosofía de vida. Integrar y gestionar múltiples inteligencias, Nora, tú lo estás también ya dirigiendo hacia allá. Todos sabemos que pues, también cada vez va siendo información más asequible para todos, que no estamos hechos solamente de una inteligencia cognitiva, intelectual, sino de una inteligencia emocional, social, de esta lógica racional, también de la práctica y operativa, y de otras dos dimensiones muy importantes que a veces suelen quedar muy relegadas y que a veces son el quid para generar precisamente un cambio mental, precisamente un cambio de actitudes, que es la parte creativa y espiritual. Y ahí pues yo pondría también un acento en algo que también ya dibujó un poco Juan Carlos, que es ralentizar, ¿no? Parar un poco, respirar, meditar, hacer silencio, ¿no? Esta conciencia plena se logra solo en esos momentos de calma, ¿no? Que aunque la vida afuera pueda estar literalmente simbrándose, nosotros podamos tener una capacidad consciente de parar un momento para poder plantearnos estas preguntas, para poder responderlas o intentar responderlas también, o simplemente para contemplar y estar, ¿no? Y ahí pues la respiración, la meditación, la contemplación, la escucha atenta, ¿no? La mirada apreciativa, cultivar estas llaves fundamentales de la vida que de pronto también se nos estaban yendo, ¿no? De las manos previo a la pandemia, que es el respeto, el amor, la paciencia, que volviendo al sentido y el poder de las palabras, estas palabras de poder, la paciencia que viene en su vocablo de origen de la paz, ¿no? Que podamos, antes que estar pronunciando la paz mundial, podamos lograr una paz interior, que a pesar de estar viviendo momentos de transformación profunda, podamos tener esa paz de que lo que estamos haciendo tiene un sentido, ¿no? Y que tiene un sentido más allá de lo individual, que eso también es muy importante, que en la intervención anterior ya no lo alcancé a mencionar muy bien, pero que me parece que la parte resiliente tiene mucho que ver con las relaciones humanas, ¿no? O tiene todo que ver, porque todos necesitamos de todos, porque no podemos partir solamente de mis necesidades o de mis creencias o de mis conflictos existenciales, ¿no? El autocuidado, que ya también Juan Carlos lo puso sobre la mesa de manera muy, muy, muy fuerte. También hay cosas que de verdad a veces las obviamos tanto, ¿no? Y que efectivamente ahí hay un poder muy importante para poder generar, no solamente adaptarnos al cambio, sino transformar la generosidad, la compasión de la que ya hablábamos y la inspiración, podernos dejar inspirar y sorprender por la vida, pero también ser inspiración para otros, ¿no? Poder compartir de alguna manera. Esto permite crear una reacción en cadena, que también ya hablaba Juan Carlos de esta vacuna, ¿no? La resiliencia como vacuna, pues justamente este efecto dominó puede crear el lado positivo de la pandemia, hacer un contagio de conciencia, de esta conciencia elevada, plena, que permite el crecimiento, la transformación y la evolución. Todos tenemos una polaridad, ¿no? También es algo que cada vez entendemos más. Podemos tener una parte muy oscura o sombras, ¿no? Pero en ciertas circunstancias, ¿no? Pero también en otras circunstancias podemos darles luces, ¿no? Podemos iluminar y podemos generar estos círculos virtuosos, sobre todo si lo hacemos de manera conjunta, ¿no? Si compartimos este camino. Entonces, ahí yo quisiera, pues justamente con todos estos elementos que estamos compartiendo, pues precisamente hablarles que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pues son perfectamente una guía de resiliencia, ¿no? Son un mapa, ¿no? Son un cúmulo de metas precisamente para una transformación y una mejora permanente en todos los planos de la vida humana, en lo económico, lo político, lo social,
en lo ambiental especialmente, ¿no? Y no solamente a nivel global, como lo impulsa las Naciones Unidas. Esa globalidad necesariamente está dada por todos y cada una de las personas que habitamos este planeta. Y yo pongo también como ejemplo, hablando de autoliderazgo y llevándolo a un extremo tan grande, imagínense nada más el papel de la resiliencia, imagínense lo que podríamos o lo que ya está siendo tan evidente, que es que un grupo de líderes como el G20, ¿no?, esté también en una acción global, ¿no?, coordinada, basada en la solidaridad, en la cooperación multilateral, que son fundamentales, por supuesto, para poder apostarle a un mundo no solamente presente, sino a un devenir, pues efectivamente, con condiciones de bienestar humano mejores, ¿no? Pues estén efectivamente trabajando, pues también en toda una agenda muy en paralelo a la agenda de desarrollo sostenible, por un mundo, no solamente en esta búsqueda incesante de la felicidad. Yo también en la intervención anterior ya no lo mencioné, pero estaba puesto ahí en la lámina, a partir de las relaciones humanas y de estas preguntas y de este sentido de la vida, más allá de la felicidad, pues tiene que ver con este compromiso, ¿no? Con este compromiso hecho acciones, ¿no? Hecho acciones reales que nos permiten, a pesar de estar atravesando situaciones difíciles, ¿no?, poder encontrar la alegría en lo que hacemos, en lo que compartimos, en lo que damos, ese incluso sueño del corazón, ¿no?, que nos permite, pues, levantarnos todos los días y apostarle a lo que viene cada día, ¿no? Y bueno, pues nada menos, este grupo de G20 pues habla de una era post-COVID fuerte, sostenible, balanceada e inclusiva, y yo creo que para poder lograr eso hace falta efectivamente la participación de todos, pero esa participación no va realmente a dar los resultados que requiere si antes no hay un trabajo de conciencia plena desde el ámbito absolutamente personal. Me parece que son pues tan solo algunos de los elementos, no hay recetas, no hay fórmulas, ¿no? La intención de este conversatorio y de este encuentro precisamente es una invitación a reflexionarlo, a compartir desde nuestras trincheras lo que nos ha significado la pandemia, y creo que vale la pena justamente preguntarnos eso, ¿qué nos ha significado? Tratar de hacer un diagnóstico personal de cómo lo he vivido yo, desde dónde yo me paré frente a ella, en mis pérdidas, en mis dolores, en mis angustias, en mis miedos, en mis sombras, pero también en mis luces. Hoy día, ¿cómo puedo ser parte de una construcción de una nueva realidad que nos permita a todos, pues, direccionar nuestros esfuerzos para poder apostarle efectivamente a una era sostenible, balanceada, inclusiva, que puede sonar muy utópica, pero creo que si no apostamos a eso, pues vamos a seguir a tropiezos y a latigazos y a mucho sufrimiento, pasándola mal. Y creo que hay hoy muchas posibilidades de poder revertir eso, Nora. Muchísimas gracias, Virginia, por esa perspectiva tan amplia y tan interesante. Adelante, Juan Carlos, la misma pregunta para ti. Muchas gracias. Hay algo sobre el cambio que tal vez a veces nosotros no hemos notado lo suficiente, y me voy a permitir atreverme un poco a aventurar algo que tal vez usted no del todo ha analizado. ¿Cómo empiezan los cambios? ¿Empiezan desde el gobierno? No. ¿Empiezan desde la academia? No. ¿Empiezan desde el aparato científico? No. Le voy a decir dónde empiezan los cambios. En los márgenes. En los márgenes. Grábese eso en el corazón. Ningún cambio empieza por multitudes. Ese proceso, si seguimos la curva de Porter del cambio, que es muy conocida, no ocurre sino hasta que las cosas se han probado. La mayor parte de la gente acepta cambios hasta que se han dado pruebas. Por ejemplo, hasta que una vacuna es aprobada por un organismo internacional, la OMS o la Agencia de Drogas de los Estados Unidos. Entonces la gente dice, ahora sí creo, porque ha sido probada después de no sé qué periodo de pruebas y demás, y se han aplicado tales protocolos. Pero vean, eso no es cambio. Eso es lo que llamamos nosotros afirmación del cambio a través de un producto que la gente ya acepta. El verdadero cambio ocurre a partir de personas. Por ejemplo, la lucha por los derechos civiles empezó con un grupo de personas. La lucha por el sufragio femenino empezó con un pequeño grupo de personas. La mayor parte de las mejoras y cambios radicales en sociedad y economía ha empezado por pequeñas personas. Incluso el proceso de empezar a instalar en la mentalidad de la gente que podían existir las vacunas en el siglo XIX es un proceso que empezó con unos cuantos. Si vamos nosotros a cada descubrimiento científico, a cada nuevo conocimiento, no vamos a encontrar multitudes en su inicio. Vamos a encontrar personas en los márgenes. Ahora, grábese esto en el corazón, por favor, hoy. Insistimos en el autoliderazgo,
porque todos tenemos un llamado personal a liderar. En otras palabras, a ejercer una influencia positiva y constructiva que alimente y desarrolle a los demás alrededor nuestro. Yo quisiera por un momento que nos quitáramos esa cosa tan horrible que se llaman influencers y empezáramos a hablar de influencia. Porque los influencers son gente ignorante que habla de todo y hay gente que lo sigue sin saber a quién sigue. Van al despeñadero. Pero una persona con influencia es, como decíamos antes, una pequeña bola de nieve. Voy a usarlo en la figura que utilizó hace un momento nuestra compañera. Es un dominó que cae en una secuencia lógica. Nosotros tenemos la posibilidad de ser pequeñas bolas de nieve que van creciendo a su paso. La forma es, número 1, el autocuidado. La segunda, autoliderazgo. Y por favor, autoconciencia. Todo empieza por nosotros. Todo empieza por cada uno. Usted no puede cambiar las circunstancias. Escúcheme bien. Usted puede cambiarse a sí mismo. Eso es un principio del coaching. Usted no viene aquí a cambiar a su esposa a una sesión conmigo o a cambiar su situación de trabajo. Usted viene a cambiarse usted. Ese es el trabajo número 1 de cada uno. Autoliderarse en el cambio. Ahora, lo único permanente hoy en día es el cambio. Y déjeme acentuar esto con una herramienta de innovación que es mi aporte en esta sesión. Vivimos en un mundo lleno de ambigüedad e incertidumbre. La nueva normalidad es, eso no va a cambiar. Vean, no me gusta ser profeta, como decimos en el país, ¿es projeta o eres profeta? Yo prefiero ser profeta y decirle que en 2 años nos reunamos y vamos a ver si esto ha cambiado. Mi pronóstico, el único que puede cambiar es usted. Pero la situación de ambigüedad e incertidumbre va a continuar. Una herramienta para fortalecer el liderazgo resiliente en la nueva normalidad es adoptar un concepto que hoy domina toda la innovación en el mundo. Industria, gobiernos, este aparato militar. Todo el mundo utiliza lo que llamamos el VICA. ¿Qué es el VICA? Es un acróstico que en inglés es VUCA, si lo quiere buscar, pero en español es VICA. ¿Qué quiere decir? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esa es la forma en que podemos ver al mundo. No es para verlo negativamente, es para entenderlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es volatilidad? El mundo se ha vuelto efímero. Hay anomalías, picos y crisis, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. ¿Qué pregunta tenemos que hacernos ante la volatilidad del mundo? ¿Qué consecuencias tiene para tu vida? ¿Qué consecuencias tiene para tu familia, para tu nicho de trabajo, para tu empresa? El segundo elemento del acróstico, la incertidumbre. Hoy en día muchas cosas son desconocidas e inseguras. Miren, tenemos más luces en este siglo que en los siglos anteriores. Si usted se va al siglo XIX, no había respuestas para casi nada. Pero hoy en día tenemos respuestas para muchas cosas. Pero en ciencia hay un elemento que se llama parsimonia, que significa, valor heurístico, que significa que cuando un descubrimiento se hace, genera más preguntas que respuestas. En otras palabras, sabemos más preguntas tenemos. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que el nivel de incertidumbre no disminuye con el conocimiento científico, académico o experiencial. Lo que ocurre es que tenemos que adaptarnos. Resiliencia. El tercer elemento del VICA es la complejidad. Los problemas suelen ser complejos y no son fáciles de resolver. ¿Qué tal si empezamos por nosotros mismos? ¿Qué tal si empezamos por autocuidarnos, por tomar autoliderazgo, por tomar responsabilidad y conciencia plena? Ese sería el primer paso para disipar y disminuir o aprender a administrar de una manera positiva la complejidad. La pregunta es, ¿cómo podemos cambiar este hecho? ¿Cómo podemos influir en este hecho? ¿Cómo podemos correlacionarnos con este hecho? Y el cuarto elemento muy importante es la ambigüedad. Vean, existen contradicciones y cuestiones equívocas a las que tenemos que sobreponernos. Hay cosas que no vas a tener respuesta en esta generación o en la próxima. Hay cosas que no vas a poder resolver. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir siendo, uno, operativos, funcionales, y conseguir nuestros objetivos pese al entorno ambiguo? Este VICA lo que nos ayuda a nosotros es a tomar la realidad tal y como es. Esta es la nueva normalidad y este es el nuevo método, o si quiere, la nueva herramienta para hacer lectura del entorno. Ante esto, la única respuesta que existe siempre es la misma. Desarrolla tu capacidad de resiliencia, empezando por ti mismo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por ese aporte tan profundo y por esa herramienta VUCA o VICA que, como tú dices, es importante usarla en cualquier escenario y puede ser usada en cualquier escenario, ya sea organizacional, empresarial, personal, que necesite un mejor panorama
de las situaciones actuales. Incluso ahí les dejo solamente un dato curioso sobre el BUCA o el BICA. Esta herramienta o esta metodología fue desarrollada por la Armada de los Estados Unidos en la época de la guerra en el Golfo Pérsico. Busquen información, es supremamente interesante toda la teoría del BUCA y del BICA. Les voy a plantear una última pregunta, voy a pedir que seamos muy honorables en el tiempo. Ya van sobrepasando las 11 de la mañana, pero no nos podemos terminar este conversatorio sin hacerles estas preguntas que son fundamentales y trascendentales, especialmente cuando tenemos personas con tanto conocimiento y tanta capacidad de compartir como ustedes. Virginia, la ONU propone los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una guía precisamente para generar un mundo sostenible. Quiere decir, nos invita a los seres humanos que habitamos este planeta a que trabajemos con los recursos disponibles para que cuando nosotros no estemos, quienes queden en este planeta pues tengan oportunidades de seguirlo ocupando para futuras generaciones y demás. ¿Cómo se relaciona la resiliencia con esos objetivos de desarrollo sostenible? Nora, muchísimas gracias. Y sí, mira, muy brevemente, gracias por esta pregunta porque me da oportunidad de dejar algunas ideas más sobre esta iniciativa, que no es el propósito aquí de escribirla ni detallarla, mucho menos. Al final, pues ahí estarán los contactos a quienes les interese. Hay muchísima gente trabajando en esto, organizaciones, instituciones, naciones, pues enteras. Con mucho gusto yo puedo compartir lo que está a mi alcance y hablarles de algunas iniciativas, en lo particular que en México, concretamente de manera aliada con algunas instituciones académicas de las que puedo incluirme o ser parte, se está tratando de impulsar, pero nada menos 2021 es el año en el que está iniciando la década de acción justamente para transformar el mundo. La agenda inició en 2015 con estos 17 objetivos y el 2030 solo es una cita, no quiere decir que se habrá terminado, como bien lo apunta Juan Carlos. Las circunstancias van a seguir esas tendencias que él ha explicado y el tema es en el camino, los que estamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Y ni siquiera ya pensando en los que sigan, ¿no? Porque los que sigan tendrán que hacer lo suyo, pero los que estamos y a los que todavía nos toque habitar este planeta, pues ¿cómo lo vamos a seguir habitando? ¿Cómo vamos a seguir compartiendo, conviviendo y haciendo posible la vida humana en este planeta? Entonces, bueno, tiene todo que ver la resiliencia, ¿no? Porque justamente es acelerar las soluciones sostenibles que están dirigidas nada más, fíjate, que a atender los desafíos del mundo, ¿no? La pobreza, la igualdad de género, el cambio climático, estas crisis sanitarias que cada vez van a seguir sorprendiéndonos, ¿no? Cerrando las brechas de acceso, pues a asuntos tan elementales como la salud, la educación, el empleo, la misma tecnología, poder sanear las economías, ¿no? Así es que pues, seguramente todos nos hemos preguntado cuando hemos conocido estas iniciativas globales en un terreno ya muy concreto, muy personal, cómo actuar y cómo participar. Efectivamente, ya un asunto muy importante, lo decía Juan Carlos, es cuando menos no estorbemos, ¿no? Se trata de sumar, se trata de que ya tiene que haber una conciencia social y humana, personal, plena, que nos permita entender que lo que yo haga o deje de hacer va a impactar a mi familia, a mi entorno, mi trabajo, mi empleo, a mi pareja, a mi mascota, a los árboles que tengo alrededor, impacta absolutamente todo por donde yo tenga interacción. Hay múltiples campañas, iniciativas, acciones, alianzas. Yo los invito a conocer la agenda, si no la conocen, a adentrarse cada vez más en ella. La agenda lleva ya 5 años, este es el 6º año. Se han hecho muchas cosas, hay cosas muy loables y muy aplaudibles, pero nos sigue faltando muchísimo y hay cosas que de veras vamos muy tarde y son muy urgentes, pero visiten el sitio oficial de Naciones Unidas de la Agenda y ahí van a encontrar una serie de guías para salvaguardar el mundo, cosas que hacer, fíjense, desde el sofá, desde la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en la comunidad, por supuesto con el país. Muchas cosas ya las estamos haciendo afortunadamente, que es estar informados, punto número 1, hacer un consumo consciente, generar este sentido de movilidad responsable, ¿no? El consumo consciente que tiene que ver con la localidad, poder promover comercialmente los productos locales. Todas las naciones tenemos enormes recursos para brindar a nuestras comunidades.
el tema del reciclaje, por supuesto, ¿no? El tema, por supuesto, de la salud mental y emocional es el principio básico para luego poder poner en acción estas prácticas, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, hablando del mundo de las bibliotecas, hay toda una guía de trabajo para el mundo de las bibliotecas, que ahí es donde yo estoy tratando un poco de incidir de manera colaborativa con otras instituciones y bibliotecas, pero en la página pueden encontrar un ejercicio muy interesante que se hizo justamente al cabo de los 5 primeros años de la agenda, que es un club de lectura, son listas de lectura en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas, donde vienen pues todos los temas, los 17 objetivos y muchas lecturas que nos ayudan a comprender efectivamente, no solo por lo que está pasando el planeta y las sociedades, sino cómo podemos efectivamente contribuir. Hay otra guía que son 170 acciones para transformar nuestro mundo, son 10 recomendaciones por objetivo, muy concretas, muy fáciles de seguir, que las podemos ir incorporando y adoptando, insisto, en nuestra vida personal, a la hora de la ducha, a la hora de lo que pensamos, a la hora de salir a trabajar, a la hora de las acciones y convicciones que abanderamos y que vamos acompañando. Es decir, hay muchas cosas que están en nuestras manos y eso es muy importante en este ejercicio de qué me propongo yo hacer, no ya nada más para el año que entra, sino qué me propongo hacer hoy, esta semana, este mes. No solamente lo que yo puedo controlar y está en mis manos, sino poder encontrar estas iniciativas y estas pues misiones, ¿no? En las que estamos todos llamados y que podemos sumar de muchas maneras. No quisiera tomar más tiempo porque hay muchos ejemplos a hacerlo, simplemente invitarlos a que estas iniciativas se conozcan y seamos parte de ellas de manera más consciente, responsable y sobre todo con mucho entusiasmo y pasión por la vida, porque si estamos aquí vivos, creo que es pues justamente para vivir de una forma plena y refrescante y no para seguir lamentándonos y echándole la culpa a los demás o a alguien más. Muchísimas gracias, Virginia. Miren, eso que acaba de decir Virginia es muy interesante. Las acciones que podemos hacer a nivel individual para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible son muchísimas. Pueden ser pequeñas acciones y sencillas acciones para transformar. Muchísimas gracias, Virginia. Juan Carlos, tú eres coach de transiciones. De hecho, es una disciplina muy interesante porque la vida está construida por momentos de transición, de joven a adulto, cuando cambiamos de empleo, de pareja, cuando un ser querido parte de este plano, cuando las personas se separan o cesan laboralmente o están a puertas de una pensión. En tiempos de pandemia hemos vivido muchísimas transiciones, personas que partieron, empresas que cerraron, empleos que se perdieron, situaciones complejas y ambiguas como mencionadas ahorita en la metodología BUCA, para las cuales no estábamos preparados. ¿Por qué no nos hablas un poco, Juan Carlos, sobre cómo se relaciona la resiliencia en las transiciones de la vida del ser humano? Gracias. Voy a empezar con un ejemplo que tal vez sea más sencillo para todos. Durante la conversación ha aflorado el tema, por ejemplo, de los hábitos que queremos cambiar. ¿Okay? Pueden ser hábitos que tengan únicamente que ver con el autocuidado, por ejemplo, el mantenimiento físico, o la buena alimentación, o el pensamiento. Sí, usar nuestro cerebro y aprovechar esa capacidad plástica que tiene nuestro cerebro de ir creando nuevas sinapsis constantemente. Muy bien, el tema con los hábitos, voy a partir de ahí, es un tema interesante, porque todos nosotros, dije antes en el ejemplo de la bicicleta, adquirimos cosas, las internalizamos y nos olvidamos de ellas. La próxima vez que usted ve una bicicleta, solo se sube a ella y lo hace de la misma manera en que lo aprendió. Rara vez encuentras a alguien que evolucione o revolucione en su forma de conducir su bicicleta. La forma en que lo hizo se quedó porque ya no piensa sobre ella. Cuando algo deja de estar a nivel consciente, es parte ya de nuestro sistema. Ahora bien, cambiar hábitos es el tema de transiciones número 1. ¿Cómo me acostumbro a dejar de ser jefe? Por ejemplo, si he sido despedido de mi trabajo. Ya no soy jefe, ya no hay personas que me auxilien a mi alrededor. O sea, mi forma de trabajo tiene que cambiar radicalmente si quiero hacer otro trabajo. Por ejemplo, me quiero convertir en consultor porque todavía tengo la edad, las capacidades, la experticia y el prestigio. Fantástico, pero ser consultor es muy diferente de ser jefe o administrador en una oficina o un departamento o una división. Entonces, ahí la primera pregunta que yo le hago a la gente siempre es una pregunta de conciencia. Primero que todo, ¿está haciendo esto porque otros lo están haciendo o está haciendo esto porque realmente usted ve ahí algo que le gustaría hacer? Vean, el mayor problema con las decisiones que tomamos es que la mayor parte de ellas están influidas por lo que alguien más hace.
decir, el referente externo es el que decide por qué hacemos cosas. Entonces, y la publicidad lo sabe, el mercadeo lo sabe. Ok, ¿quieres ser exitoso? Compra tal carro. ¿Quieres verte bien? Compra tales zapatos. ¿Quieres hacer tal cosa? Baja de peso. Entonces, no tomamos decisiones, como tú advertías antes, Nora, fundadas en realmente lo que queremos. Entonces, yo creo que el primer trabajo en una transición es descubrir realmente lo que yo necesito y lo que yo quiero. Conciliar lo que yo quiero con lo que yo necesito. Es decir, aprender a ser racionales en este proceso. El coach no te da las respuestas. Ningún coach te da las respuestas. Lo que hace el coach es hacerte preguntas. Y esas preguntas te permiten hacer descubrimientos. Cuando haces descubrimientos, te empoderas. ¿Por qué? Porque dices, no necesito al coach. Lo que es un éxito para ser un coach. Si alguien dice, ya no necesito al coach, dice ya lo logré. Es el mayor éxito de un coach, que no te necesiten. Porque tu trabajo es facilitar un proceso de autodescubrimiento. Y el autodescubrimiento genera poder. Y las personas empoderadas hacen cambios. El que no es dueño de sus decisiones nunca va a hacer un cambio. Puedes proveer herramientas y todo. Pero una cosa importante sobre los hábitos, con lo que quiero cerrar esta intervención. Vean, la mayor parte de nuestros hábitos no ocurren necesariamente porque nosotros los queramos adoptar. Lo hacemos simplemente porque hemos sido socializados en ellos. Yo me he acostumbrado, cuando voy a la calle y veo una basura, a llevar guantes. Ahora hay que llevar guantes porque no se pueden agarrar cosas de la calle y echarlas al basurero como antes, pero llevo mis guantes azules y recojo la basura si la encuentro y la pongo en otro lugar. Si encuentro un sitio sucio, aunque sea público y hay una persona pagada, yo lo hago. ¿Dónde aprendí eso? ¿Dónde aprendí eso de valorar el trabajo de la persona y no pensar que porque a alguien le pago es su obligación hacer todo? Aprendí eso con mis padres. Aprendí ese buen hábito. Entonces hay hábitos buenos que traemos y hay hábitos nuevos que traemos que tenemos que cambiar. Es importante distinguir en nuestros hábitos cuáles son aprendidos directamente y son buenos y siguen siendo funcionales y cuáles no. Para mí, el cambio fundamental que las personas tienen que tomar es aprender a valorar su vida, a tomarse como un tesoro. Voy a tomar la imagen del espejo. Cuando te veas en el espejo en la mañana, que es algo que ya se mencionó, ¿a quién estás viendo realmente? ¿Estás viendo tus defectos? Entonces estás viendo tus complejos. ¿Estás viendo lo bueno o malo que eres? Estás viendo tus deficiencias e inseguridades. La pregunta de fondo es, ¿conocerse realmente? Es ver el potencial que tienes. Y viendo el potencial que tienes y lo que realmente puedes aportar, construir a partir de ahí. El verdadero cambio de un hábito, una actitud en general o un comportamiento es reconocer en qué soy bueno. Y ese es mi punto de partida para hacer cambios. Mi punto de partida no es tratar de ser quien no soy. El punto de partida es ser yo mismo. Maravilloso, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esas reflexiones tan profundas. Aquí hay una pregunta de una persona que nos acompaña, Mario Juárez, está aquí con nosotros. Esa pregunta es para ti, Juan Carlos. ¿Cómo equilibrar la resiliencia con el coraje de aceptar la realidad y avanzar en los diferentes entornos de la vida? Contéstale, por favor, a Mario. Mario, mira, el coraje en realidad lo que significa es valentía, son sinónimos. Tener coraje o tener valentía es lo mismo. Ahora pregunta, voy a ponerte un escenario de cambio, un entorno bien agresivo. Estás por entrar a una guerra, ¿ok? Pregunta, las personas que escollan en esa guerra lo hacen porque generalmente les llamamos héroes, ¿correcto? Bien, ¿esas personas que son héroes son valientes? La respuesta estadística es no. La mayor parte de los héroes son cobardes. La razón por la cual se convierten en héroes es un asunto de cómo responden a sus circunstancias, cuán resilientes son. A veces no hacen un acto heroico porque quieran hacerlo, la mayor parte no lo han hecho. Todos los héroes que han sobrevivido y han sido entrevistados generalmente hablan de un bien mayor o hablan de un propósito mayor. Y lo que dicen es, lo hice por mis compañeros que estaban a mi lado, lo hice porque quiero regresar a casa. Déjame usar un segundo ejemplo de coraje en este entorno, y este no es mío, este es de Viktor Frankl en un libro maravilloso sobre su experiencia trágica, dramática, en el campo de prisioneros de Auschwitz. La mayor parte de la gente que sobrevivió, dice él, fueron cobardes. Escúchenme bien lo que estoy diciendo, esto es contracultural porque nadie habla de eso, todo el mundo habla de héroes, los que sobrevivieron en los campos de concentración alemán. La realidad es que él dice, la gente que murió de primero fueron los valientes. ¿Por qué? Porque llegaban los oficiales en la mañana a decir quién de cada cabaña se sacrificaba para que no mataran a los demás. Y esas son las personas verdaderamente heroicas.
los que dieron todo para que los demás no salieran lastimados. Y no hicieron eso porque fueran valientes. Lo hicieron porque sus creencias, sus valores y quienes realmente eran, les permitieron superar el temor. Esta es la época del temor. A la gente no le gusta que hablemos de esto. Esta es la época del temor. Tienes temor si te vacunas y tienes temor si no te vacunas. Las dos son dos extremos, pero los dos son temor. Las personas tienen un problema de coraje y lo que quieren es disipar y disminuir el dolor y la incertidumbre, el pica a toda costa. Una decisión, no me vacuno. Una decisión, me vacuno. Pero las dos están cimentadas en el mismo error. El error es, tengo miedo y quiero resolver este miedo. Entonces le voy a responder la pregunta. Usted nunca va a encontrar el coraje para hacer las cosas, pero sí puede encontrar la convicción para hacerlas. ¿Cuál es la diferencia entre convicción y coraje? La convicción es saber quién soy, de qué soy capaz y para qué sirvo. Cuando usted tiene claras esas cosas, el temor se vuelve secundario. El temor siempre va a estar, pero no va a ser dueño de tu vida. Qué bonita esa intervención, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Y aquí simplemente voy a hacer una anotación. ¿Qué es lo contrario al miedo? Lo contrario al miedo no va a ser la valentía ni el coraje, lo contrario al miedo siempre es el amor. Entonces es importante también, además de esa valentía, ese coraje, eso que nos propones, encontrar esas acciones de amor que nos impulsan, que nos apalancan a tomar decisiones. Tenemos a Mario acá en primer plano. Mario pidió hacer un comentario, estamos en un conversatorio de amigos, de cercanos, entonces le vamos a dar, abrir el micrófono a Mario. Solamente Mario, te vamos a pedir por favor que seas muy preciso para honrar el tiempo de quienes están acá. Entonces adelante Mario con tu comentario. Sí, muchas gracias, muy amables por darme la palabra. Solamente quería hacer un comentario en relación a las primeras definiciones de resiliencia. La acepción de volver atrás, yo no la tomaría. Para mí es la capacidad de afrontar la adversidad. La vida sigue hacia adelante y también quiero comentar que no es la pandemia la que nos ha puesto al descubierto de las desigualdades sociales. No es la pandemia la que ha creado que haya tanta pobreza, tanto daño al medio ambiente, en los ecosistemas, el calentamiento de la tierra, no es por la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esa interesante perspectiva. En realidad, desde mi punto de vista, creo que tienes toda la razón. Es importante mirar más allá. Si bien la pandemia es un hito de 2 años, ¿qué estaba pasando con nosotros en nuestro pasado? Porque no podemos desconocer nuestro pasado para poder construir nuestro presente y tomar acciones para el futuro. Bueno, amigos, se nos acaba el tiempo. En el chat acaban de ponerles un enlace en donde estamos poniendo a disposición de ustedes una sesión de coaching, ya sea con Juan Carlos, que es coach de transiciones, o conmigo, Nora Quiroz, que soy coach personal, profesional, ejecutiva de equipos y programadora neurolingüística. Para quienes deseen acceder a alguna de estas sesiones, ya sea con Juan Carlos o conmigo, por favor, diligencien ese formulario. Estaríamos comunicándonos con la persona que sea el ganador de alguna de estas sesiones. Quiero agradecer inmensamente a Juan Carlos, a Virginia por estar acá, por compartir, por la acción de donarnos toda su sabiduría, su conocimiento, su experiencia, pero sobre todo su capacidad humana. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas aquí con nosotros por reservar este tiempo de su vida para aprender herramientas que les ayuden a desarrollar su capacidad de resiliencia, que es tan importante y tan necesaria en el hoy, en el ahora. Si alguno de ustedes está interesado en comunicarse con nosotros, ahí en la pantalla encuentran nuestros contactos, redes sociales sobre todo, de Virginia, de Juan Carlos, de Nora Quiroz. Y nuevamente quiero agradecer a Ignite por la
posibilidad de presentar este espacio que tanto necesitamos, más allá de lo técnico, más allá de lo científico, un espacio humano, un espacio de encuentro, un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje, pero sobre todo un espacio para compartir. Antes de terminar, quiero darle la palabra a Virginia y a Juan Carlos para que por favor se despidan de este hermoso público que nos ha acompañado el día de hoy. De manera muy corta, adelante Virginia, adelante Juan Carlos. Muchísimas gracias, Nora. Pues mira, una última idea, justo tenía que ver con lo que decías, que no es resiliencia, y también un poco con la intervención de Juan Carlos. Gracias por dar ese aporte. Me parece que una idea central es que algo que no es resiliencia es la indiferencia. La indiferencia es una forma de violencia y también una forma de involución. Creo que, dicho todo lo que hemos compartido, un punto central es no seamos indiferentes, ¿no? Ante lo que nos pasa en términos personales, porque eso que nos pasa personalmente necesariamente afecta nuestro entorno, y si somos capaces de transformarlo y revertirlo, pues estaremos justamente aportando algo valioso y significativo. Gracias a Ignite nuevamente, ¿no? A Osvaldo, a Tatiana, a Rodolfo, por organizar este evento, por la confianza en invitarnos. Para mí ha sido un gusto, un placer, una oportunidad de aprendizaje, conocerlos. Nora, Juan Carlos, de verdad un agasajo, les mando un abrazo muy fuerte, y a toda la audiencia por su generosidad, por su paciencia, esta que viene de la paz interior, ¿no? Y de su interés, y de no ser indiferentes, obviamente, a lo que estamos viviendo, para poder, pues, justamente construir juntos una realidad diferente y próspera. Gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Juan Carlos. Me estoy acordando ahora de una historia de Poe que se popularizó en el cine, que se llamaba La Fiebre Roja, y era sobre un grupo de personas que escapaban en medio de una peste bubónica, creo que era, peste negra, y se refugiaban en un castillo creyendo que de esa manera iban a estar protegidos. El asunto es que, voy a decirlo de esta manera, el virus era tan resiliente que logró penetrar los muros de ese castillo y todos murieron. A veces nosotros creemos que podemos escapar. Déjenme complementar el concepto que lanzó Virginia, que es muy importante. ¿Qué es lo contrario de la conciencia? La negación. ¿Qué es lo contrario de crecer en resiliencia? La negación. ¿Qué es la negación? Sencillamente agarrar la cabeza como un avestruz y meterla en la tierra, pensando que si yo hago eso, no va a pasar nada. Todo va a discurrir correctamente y todo va a volver a la normalidad. Número 1, no vamos a volver a la normalidad de antes. Pasado, pasó. Solo tenemos presente y futuro de cara a nosotros. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Sabemos qué ocurre con lo que hagas ahora mismo. Toma conciencia y deja de negar. Muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir acá. Nora, excelente trabajo de moderadora. Virginia, gracias por todos los puntos que has compartido y esa guía poderosa que tenemos para articular acciones a nivel país, a nivel sociedad, para poder ir cambiando de una manera sostenible. Y a todos ustedes la paciencia que han tenido con nosotros de escucharnos, porque la verdad, escuchar a 3 personas hablar tanto debe ser agotador. Dios los bendiga y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, Virginia, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros desde Argentina hasta México, todos estos países. Con este conversatorio estamos aportando un granito de arena a construir un mundo resiliente que tanto lo necesitamos. Recuerden que Ignite es quien propicia este espacio y que si les interesa pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Fue para mí un honor compartir con ustedes. Querido Juan Carlos y Virginia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta pronto.